invito Romanos 8, versículo 5. Porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vos no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no es de él. Amén. Bien. Los que viven en la carne y los que viven en el Espíritu. ¿Cuántos están en el Espíritu? Nadie. Entonces andarán en la carne, ¿no? Bien. Los que están en la carne y los que están en el Espíritu. El que piensa por la carne y el que piensa de acuerdo al Espíritu de Dios. La enseñanza se llama, o es, agradar a Dios. Esa es la enseñanza de esta noche. Este pasaje nos muestra del apóstol Pablo, que está hablando a la iglesia de romanos, de Roma, y le dio esta carta sobre este punto. El capítulo 7 nos habla del pecado que mora en el hombre y esta situación del pecado del hombre que es una lucha. Pero luego comienza el versículo 1 de Romanos 8, gracias a Dios por Cristo Jesús, que nos dejó su Espíritu, o el Espíritu Santo, y entonces ahora somos libres nosotros. El que está en Cristo, nueva criatura es, dice también Corintios, pero lo que puedo ver aquí a través de este pasaje es esta situación del que está en la carne y el que está en el Espíritu. Estar en la carne significa en la parte humana, el que piensa de una forma natural o humana, por eso habla de la carne. Nosotros somos carne, ¿verdad? Cuerpo, espíritu y alma. Y aunque este versículo nos diga el que está en la carne y el que está en el espíritu, y aunque nosotros estemos en el espíritu, significa, aunque nosotros pensemos como Dios, hablemos la palabra de Dios, permanecemos en la carne. Pero permanecemos en la carne significa estamos en este cuerpo, estamos en esta tierra, pero pensamos como Dios. Dice también 1 Corintios 2 que nosotros tenemos la mente de Cristo si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Pero entonces está esta lucha en el ser humano. La lucha en nosotros está en agradar a Dios, pero aunque queramos nosotros agradar a Dios, a veces queremos agradarnos a nosotros mismos, y cuando nosotros queremos agradarnos a nosotros fuera de Dios, eso es estar en la carne. Otra cosa es que nosotros alineemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, pero el ser humano sin Dios está en la carne, o sea, piensa en la carne. La Biblia nos habla en Gálatas 5:19, ahí nos dice sobre los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Enemistad, envidia, contiendas. En otras palabras, el deseo de la carne es el deseo a pecar, a vivir en pecado el ser humano. Y entonces uno puede ver cómo es esto para que ocurriese esto de que el hombre estuviese en la carne, pensando en la carne y queriendo actuar en la carne. Es el pecado. Dios les dijo a Adán y Eva, pueden tomar de todos los frutos menos de uno. Como el hombre decidió desobedecer, engañado por la serpiente,
y tomó lo que no era de él. Desde ahí comenzó el deseo de la carne, o sea, se activó en él ese deseo por poseer, tomar lo que no le pertenecía, y por esta razón el ser humano hoy está queriendo tomar lo que no es de él. Por eso el hombre tiene su esposa y aún está mirando, tiene su casa y aún está codiciando, tiene envidia. O sea, todas estas cosas son deseos de la carne. Y uno ve esto de que el ser humano tiene estas luchas. Vuelvo y les digo, como dice Romanos capítulo 6, Romanos 7. El bien y el mal están dentro del ser humano y está esa lucha por hacer el bien, pero termina haciendo lo malo. Pero vuelvo y les digo, gracias por el Señor Jesús, hoy nosotros podemos dominar la carne. Ahora, ¿cómo dominamos ese deseo? Dominamos eso en la medida que estamos en oración, que estamos en obediencia, que estamos en la búsqueda de Dios. Es que nosotros podemos llegar a dominar eso que se le puede levantar dentro del ser humano. No sé si usted se ha dicho: yo no soy esto, yo no soy envidioso, yo no soy egoísta. Pero usted termina dándose cuenta de que si en usted sí se descuida, se despierta la envidia, se despierta el codiciar, se despierta el actuar mal. ¿Por qué razón? Porque el pecado está, y cuando uno no lo controla, el enemigo a través del pecado lo termina controlando. Bien, agradar a Dios. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros, todos los que están aquí, y tal vez los que no están, son de la iglesia o son de cualquier iglesia cristiana, o en otras palabras bien, todos los que quieren agradar a Dios o buscar a Dios. O sea, uno siempre va a querer agradar a Dios. Uno siempre va a querer: Señor, ¿qué hago para que usted se agrade de mí? ¿O qué hago para que usted esté feliz conmigo? ¿Qué hago para que usted se sienta bien? Ahora, Dios se va a sentir bien si nosotros pecamos o si nosotros hacemos lo bueno, porque Dios no se afecta. Los afectados somos nosotros, ¿verdad? Los perjudicados somos nosotros. Pero entonces, yo veo a través de la palabra que hubieron hombres, porque este pasaje de Romanos está hablando es a la iglesia. Pero antes, Dios muestra a través de su palabra que hubieron hombres en la cual Dios se agradó de ellos, y no era porque eran creyentes, no era porque tenían temor a Dios. Dios se agradó de ellos, y uno dice: ¿cómo pudo Dios agradarse de este tipo de personas? Les voy a mostrar 5. El primero fue Noé. Génesis capítulo 6. En este pasaje nos habla de que Dios se arrepintió de haber creído al hombre, de haber formado al hombre, de haber creado. Se arrepintió por la maldad del hombre. Y entonces dijo: los años del hombre serán 120. Y quiso destruir la tierra. Pero entonces dice la Biblia que halló gracia en Noé. ¿Qué quiere decir esto? Noé viene de la descendencia de Caín, de Adán y Eva, también Caín y Abel. Noé viene de esa descendencia de maldad, de esa simiente de pecado. Pero sin embargo, entre todo lo malo que había uno bueno, que no era que era bueno, sino que era el mejor entre los malos, podríamos decir, ¿verdad? Porque la Biblia nos muestra de que de Adán hasta hoy todos los seres humanos nacemos con el pecado, con eso en nosotros que causa enfermedad y muerte. Todos nosotros los seres humanos nacemos con esto. Pero entonces el Señor quería destruir la tierra, pero vio entre los que había uno mejorcito. Por eso dice: y vio gracia en él. Entonces, por causa de este hombre no destruyó la tierra, sino que le permitió que él hiciera un arca y metiera a su familia y predicara la palabra para que viniera, digamos, para que viniese la salvación, porque venía el diluvio. Entonces, Dios vio gracia, significa Dios se agradó de Noé. Ahora, cuando miramos esta palabra gracia, la gracia tiene que ver de alguna forma con agradarse, pero la gracia está por encima de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque por más
de que el ser humano quisiera agradar a Dios, si no acepta al Mesías, no hay salvación. La gracia de Dios significa un regalo de Dios que da al ser humano que no lo merece, pero que solo por creer en Jesucristo o en el Mesías o en el que el Señor prometió en Génesis 3:15, por aceptar esa promesa de ese Salvador, eso es gracia, aceptar a ese aunque la persona sea o haya sido lo que haya sido. Eso es la gracia de Dios. O sea, Dios vio que el hombre pecó, ya no había oportunidad, pero la gracia significa una oportunidad más si creen en Jesús. Pero agradar a Dios es algo que tiene que ver con gracia, pero hay una diferencia. Vuelvo y les digo, por más de que el hombre hubiese querido agradar a Dios sin aceptar a Jesús, no hay salvación. Pero, ¿qué puedo ver en esto? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios halló gracia en algunos hombres, se agradó de algunos hombres. Por lo menos con Noé dice que vio gracia. Pero después vemos con Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham era un pagano. Abraham era un hombre que no era que tenía temor a Dios, porque la Biblia dice que tenía otros dioses. Pero como Dios lo llamó y le dijo: sal de la tierra de tus padres, te voy a dar otra tierra, te voy a bendecir. Y como él obedeció, ¿qué hizo Dios? Dios se agradó de Abraham porque él obedeció. Otro hombre en la cual Dios se agradó sin hacer nada, digamos, vuelvo y digo, sin hacer nada con respecto a ser alguien como en los tiempos de Jesucristo, que Jesús llamó a los discípulos. Moisés. Dios se agradó de Moisés, aunque Moisés pertenecía al pueblo de Israel, pertenecía a los hebreos. Dice la Biblia que él se crió, se formó, estuvo desde niño hasta adulto como príncipe en Egipto. O sea, sus enseñanzas fueron de un egipcio, aprendió como un egipcio. Pero cuando él descubrió quién era y él entendió que él pertenecía a ese pueblo que era esclavo, quiso defender y defendió a uno de sus hermanos de la raza. Entonces le quitó la vida a un egipcio. ¿Por qué razón? Porque él entendió que este egipcio, que él no pertenecía al pueblo egipcio, pero que sí pertenecía a Israel, y lo que puede uno ver es que le dolió a la familia. Porque uno es consciente, nosotros somos conscientes, vemos eso de que a nosotros nos duele nuestra familia, ¿verdad que sí? Nos duelen nuestros hijos cuando los maltratan, nos duelen nuestros hermanos cuando alguien quiere abusar. Uno defiende su familia, le duele su familia. Esto le pasó a Moisés. Entonces, Dios se agradó de él. Ahora, aunque Dios se agradó de él, Dios lo llamó después. Pero ¿qué vio Dios en este hombre? O sea, una acción de defender su familia. Otro hombre más, Josué. Dios también se agradó de Josué. ¿Por qué se agradó de Josué? Porque fue fiel a Moisés. Siempre estuvo con Moisés, pendiente de Moisés, colaborándole a Moisés. Y entonces, fíjense que fue el sucesor de Moisés. Quien entró a la tierra y repartió la tierra al pueblo de Israel fue Josué. O sea, Dios se agradó al ver que este hombre sirvió a Moisés y le cumplió. Y por último, Gedeón. Gedeón también pertenecía al pueblo de Israel. Dice la Biblia en Jueces capítulo 6, del versículo 1 en adelante, primeros versículos, dice que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel hacía lo malo ante los ojos de Dios, y dice que Dios se los entregó en manos de los madianitas. Los madianitas venían y tomaban la cosecha del pueblo de Israel, pero sin embargo, Gedeón, a pesar de todo esto, él dice que cosechaba
escondido. Entonces Dios se agradó de esta acción, y cuando el ángel del Señor llamó a Gedeón, le dijo: esforzado y valiente. Entonces lo que uno puede ver es, ¿qué hicieron ellos? No eran personas cristianas, pertenecían al pueblo de Israel, pero por eso no se agradó Dios, porque Dios se pudo haber agradado de cualquier otra persona, pero algo hicieron algunos diferente a los demás, en la cual Dios dijo: me agrado de este porque se atreve, me agrado de este porque hace esto. Entonces uno ve esto, cómo Dios se puede agradar de unos y tal vez de otros no. Fíjese lo que pasó con Caín y Abel. Caín y Abel presentaron una ofrenda a Dios, pero ¿qué ocurrió? Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Fíjense que ellos dos, Caín y Abel, sí presentaron una ofrenda. Ellos quisieron agradar a Dios, mientras que los otros no fue que lo quisieron agradar, solamente hicieron algo en la vida y Dios se agradó por lo que hicieron. Noé era diferente a los demás, había mucha maldad. Abraham, aunque era un pagano, era como los demás, pero cuando lo llamó obedeció. Moisés estaba en Egipto, pero cuando reconoció, Dios se agradó de esa acción. Esa no era la forma de libertar al pueblo de Israel, era otra, pero Dios se agradó de esto. Igual Josué, igual Gedeón. Entonces lo que uno puede ver es, algo hicieron ellos sin conocer a Dios y Dios se agradó. Y se pone uno a mirar, uno mismo observa, ¿no? Yo no sé si usted se ha fijado, analizado, Dios se agradó de mí hace mucho tiempo. Ahora, ¿por qué yo puedo decir esta palabra? Hoy dentro de la iglesia es diferente. ¿Por qué razón? Porque dentro de la iglesia uno busca agradar a Dios. Pero cuando no estaba en la iglesia, cuando estaba en su forma de vida antes, cuando vivía en su desorden, si Dios se fija en lo malo que nosotros hicimos, ¿quién estaría de nosotros aquí? Nadie. Porque todos nosotros, cuando no conocíamos a Dios o cuando creíamos conocer a Dios, hicimos muchas cosas malas. Tal vez no era una vida de desorden y pecado, pero sí habían cosas que se actuó mal. Y entonces uno dice: Dios mío, ¿cómo puede ser posible que Dios se agradó de mí? Ahora, ¿por qué yo digo que Dios se agradó de usted? Porque usted está aquí, tiene muchos años viviendo, 20, 30, 40, 50, y Dios se agradó de usted, porque si no hubiese pasado eso, usted se hubiese muerto hace mucho tiempo. Y usted es testigo de compañeros suyos, de amigos suyos, que usted puede decir: hace 20 años se murió alguien que yo conocí, alguien que convivió conmigo, o alguien que creció conmigo, o alguien que fue mi vecino, o alguien que fue mi amigo, pero por situaciones en la vida, accidente, problemas, no está. Ahora, no vamos a condenar a estas personas que no están, no es eso, pero lo que yo sé es que Dios tiene un propósito con usted hoy. ¿Usted no cree que Dios tenga un propósito que le permite a usted estar hoy aquí? Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Porque tantas cosas, si yo le cuento las cosas que yo hice antes de conocer al Señor, cosas que puede pensar alguno: uy, pastor, pero yo pensé que usted había nacido santo, santo, santo. Yo pensé que usted era perfecto. Yo cometí errores. Les voy a comentar uno de los errores y uno de los pequeñitos, porque si le cuento otro más grande pueden a llorar y hasta me tiran piedra. No pasa eso. Mire lo que me pasó hace muchos años. Yo tenía como 18 años, hace un tiempito,
Yo tenía como 18 años y unos amigos me dijeron, tenemos hambre, ¿qué hacemos? Pero entre los que habíamos, que éramos casi todos de esa edad, había uno que tenía como 30 años. Ese de 30 años fue el que nos contaminó a los demás. Y entonces, como que nos tentó a varios. Mire, si tenemos hambre, no tenemos plata, vamos a comer arepas. Yo los invito, pero nadie paga, porque vamos a salir corriendo. Y eso fue una travesura que hicimos en San Cristóbal. Igual yo vivía en San Antonio, pero entonces nos dijo, estamos en San Cristóbal. Y entonces nos pusimos todos de acuerdo y fuimos a comer arepas. Nos pusimos de acuerdo, mire, cuando ya sea el momento va saliendo uno por uno y se quedan 2 nomás, éramos como 5, y pegamos la carrera los que quedan. Yo no recuerdo si fue entre los que me quedé último o corrí, yo no me acuerdo. Y entonces, bueno, pasó eso. Salimos corriendo, nos fuimos. Uno de los últimos se resbaló y se cayó, sin embargo pudo montarse en el carro y nos fuimos. Pero entonces una travesura se hizo. Ahora, algo que yo me sorprendo, eso fue cuando tenía 18 años. 10 años después, yo entré a trabajar, no en esa arepera, entré a trabajar a un lugar donde el dueño de la arepera era el dueño del negocio. Entonces uno dice, Dios mío, o sea, ¿cómo uno comete errores? Y yo me pongo a pensar, Dios mío, ¿qué vio Dios en mí para que me haya llamado para que fuera pastor de una iglesia? Si es por eso, ya estaba eliminado. Entonces uno se pone a pensar, algo hay en uno para que Dios tenga misericordia de uno y lo llame. Algo hay en uno. Y les compartí en estos días a un grupo de líderes algo de esto. En San Antonio hay alguien que es conocido mío, que se crió conmigo, no hermano de sangre, un vecino. Cuando yo lo conocí, que era un vecino, él hablaba con una sabiduría, tendría como 2 años mayor que yo, y él hablaba con una sabiduría que yo decía, Dios mío, ¿cómo sabe? Hablaba de muchas cosas, del estudio, de personajes, tenía muchos nombres, y yo decía, Dios mío, ¿cómo es inteligente? Bueno, resulta que pasa el tiempo, hoy yo soy pastor, y él es un empleado, y no estoy con eso diciendo que ser empleado es malo. Lo que ocurre es que muchos otros amigos son profesionales, son doctores, muchas profesiones. Pero este muchacho que yo veía y yo admiraba, yo dije, Dios mío, él se quedó en ser, digamos, esa situación de empleado. Vuelvo y les digo, es que no quiero mencionar su empleo, porque después va a salir. Pero entonces lo que yo puedo ver es por qué Dios me llamó a mí y no lo llamó a él. Y yo como que de repente pensaba, ¿cómo fuera si yo estuviera en la posición de él y en la posición mía? Entonces uno dice, Dios pareciera que hace acepción de personas, pero la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas con ninguno. Dios a todos nos llama por igual, pero aparte, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado con él? Vuelvo y le digo, no es un pícaro, es una persona trabajadora. Pero ¿qué es lo que pudo haber pasado para que, y tampoco es que diga, uy, pastor es lo máximo? De todas maneras es lo máximo, ¿por qué? Porque es alguien que comparte con el pueblo palabra de Dios, escucha a Dios, habla a Dios, aconseja. Es un privilegio ser pastor. Tal vez alguno diga, ay, pastor, yo me quedo con mi título. Bueno, está bien, pero va a necesitar de Dios y va a llegar a buscar de Dios. Entonces, yo veía esta situación y yo decía, Dios mío, qué tremendo esta situación de cómo Dios
sí tuvo misericordia de mí, de bendecirme. Él igual está bendecido porque está vivo, ¿verdad? Y el propósito de Dios todavía sigue con él. Pero yo lo que hacía era la comparación. Entonces yo me decía, Señor, ¿qué pasaría? Entonces uno se pone a analizar qué pudo haber pasado. La situación de sus padres. No tiene padres, ya se murieron, vive solo. O sea, hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Tal vez pecados de sus padres, tal vez muchas maldiciones que lo han cargado. Y uno dice, Dios mío, ¿pero por qué? Si era un compañero que estaba conmigo. O sea, imagínense, alguien que estuvo con ustedes estudiando primaria y estudiando secundaria y todos luchando por vamos a estudiar, vamos a ser profesional, y de repente unos estudian, los otros no. Y con el tiempo ve a sus compañeros y dice, ¿qué pasó? No, yo me quedé aquí. Entonces eso le da a uno como tristeza, ¿verdad? Porque unos sí lograron, otros no lograron. Unos se esforzaron, otros no se esforzaron. Pero entonces uno mira, ¿qué hizo Dios para que Dios se agradara? Igualito es con ustedes. Dios ha visto algo en ustedes. Dios ha visto algo en ustedes porque muchos compañeros suyos tal vez ya no estén, tal vez murieron. Y uno dice, Dios mío, no, ¿será que no cumplió el propósito? ¿Será que sí cumplió el propósito de Dios o se cortó el propósito? Bien, entonces uno comienza a mirar estos hombres. ¿Qué hicieron ellos? Abraham era un pagano y Dios se agradó por eso. No, lo llamó y él obedeció. Noé era un hombre normal, pero no era tan malo como los demás. Y entonces Dios se agradó porque entre los malos había uno mejor. Y igual con todos los hombres, con Moisés, con Gedeón y muchos hombres de la Biblia. Entonces lo que uno puede ver con esto es que realmente Dios tiene misericordia de todos nosotros. Llegamos aquí a la casa de Dios, ya tenemos algunos años. Si usted tiene algunos años, el que menos tiene tendrá unos días, pero todos, algunos tenemos más, unos 5, 10, 15, 20. Yo por lo menos estoy en 23 años, más o menos, de estar buscando del Señor. Y todavía me falta 23 años de estar queriendo agradar y queriendo agradar. Cuando uno llega a la casa de Dios, cuando uno llega a la iglesia, uno dice, Dios mío, ¿qué hago para agradarle a Dios? Usted se ha preguntado eso. ¿Qué hago para que Dios se agrade de mí? ¿Qué podemos hacer? Por lo menos lo primero, para agradar a Dios, debo agradarlo a Él. Redundante, ¿verdad? Para agradar a Dios debo agradarle a Él antes que a los hombres. Gálatas 1, versículos 6 al 10, Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 5, nos hablan el apóstol Pablo en Gálatas diciéndole a este pueblo, a la iglesia de Galacia, de que se extraña que hayan cambiado el evangelio, que se extraña que después de que conocieran el evangelio ahora vinieran y buscaran otro evangelio diferente. Y entonces le dice el Señor, me extraña que ustedes estén buscando otro evangelio. Y termina diciéndole, debo agradar a Dios antes que a los hombres. Dice, o debo obedecer a Dios, obedecer a los hombres. Si decidiera agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Y el apóstol Pablo en Hechos 4 y en Hechos 5 le dice a los maestros de la ley, cuando los quieren llevar preso o cuando los castigan porque no quieren que predique a Jesucristo, le dice, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer primero? Agradar a Dios antes que a los demás. Ahora, ¿cómo es eso de agradar a Dios antes que a los hombres? Cuando uno comienza en el Señor, cuando uno comienza a buscar de Dios, uno quiere hacer las cosas bien para Dios, pero de repente lo que hace es que se le salió de ese grupo de los amigos,
Se salió de estar tomando, se salió, ¿por qué? Porque ya siente que eso no es necesario, siente que el fumar cigarro ya no es necesario, siente que tomar ya no es necesario, o sea, está de más. Entonces, Dios comienza a quitar ese deseo, pero comienza la lucha con los amigos y comienza la lucha con la familia, a decirle, pero ya no quiere estar con nosotros, y ahí es donde la persona tiene que pararse firme y tal vez no decirle, les puede decir, pero si les dice, le van a decir, este es un evangélico, un aficionado, un fanático. Solamente le va a decir, no, gracias, ya yo me siento bien así, yo no necesito de estar arrastrado para sentirme bien, o de estar en desorden para no, yo puedo ser feliz sin necesidad de estar tomando trago, ser feliz sin necesidad de estar haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque uno ya quiere hacer las cosas bien, o sea, quiere agradar a Dios. Uno quiere agradar a Dios. Lo van a criticar, pero después se van a acercar y le van a decir, a usted lo oye Dios, ore por mí, pida por mí. Bien, ¿qué más podemos hacer? Hay muchas cosas para poder agradar a Dios. Hebreos 11, versículo 1 nos dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dice Hebreos 11:1. Fe es la seguridad de lo que estoy esperando, aunque no lo vea, yo estoy esperando eso. Fe significa que yo creo en la palabra, que lo que el Señor dice en su palabra, yo permanezco esperando que se cumpla esa palabra, aunque no lo vea, pero yo me aferro a que eso me pertenece y eso se llama fe. La fe tiene que ver con la palabra de Dios. La fe tiene que ver con creer la palabra, la fe tiene que ver con esperar en la palabra de Dios. Ahora, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Si usted quiere agradar a Dios y usted no cree en su palabra, usted no agrada a Dios. Si uno dice, Dios se agrada de mí por lo que yo hago, porque ayudo a los pobres. Sí, Dios se puede agradar porque ayuda a los pobres. La Biblia dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Pero por esa razón no es que Dios esté complacido. Dios se agrada del que cree a lo que Él dice, aunque no lo vea. Fíjese, muchas mujeres que recibieron sanidad, ellas decían, si tan solo tocara el borde de su manto. Ahora, ¿qué tenía que ver el manto con el milagro? Porque el Señor Jesús había dicho en Lucas 4:18 que Él vino a sanar, que Él vino a dar vista a los ciegos, que Él vino a despedir libre al oprimido. Entonces esa mujer ya había escuchado eso y ella se agarró, si yo toco a ese que dijo esa palabra, yo me sano. Ella estaba agarrada de la palabra que Él había proclamado y eso es fe, agarrarse de la palabra, y no tenía la sanidad, pero dijo, yo lo toco y me sano. Entonces, lo que podemos ver es que sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es diferente a creer en Dios. Porque creer en Dios cualquiera cree. Y todos creen. Y no es que sea malo creer en Dios, sino que eso no es como... El creer en Dios no significa ser aceptado por Dios. Porque la Biblia dice en Santiago, en la carta de Santiago, que el demonio, que los espíritus inmundos creen también en Dios y tiemblan. O sea, eso no significa ser aceptado. Creer, no. Fe, sí, porque fe es creer en Dios, pero creer en la palabra de Dios. O sea, fe es más allá de creer, es creer en la palabra. Entonces, cuando dice, sin fe es imposible agradar a Dios, quiere decir que si yo me acerco a Dios y no creo en su palabra, no espero en su palabra, no espero que Él me va a proveer, no creo que Él me va a prosperar, sino que digo, no, es muy difícil y por eso mejor voy a actuar de esta manera, eso no es fe. Fe es creer que yo me guardo, fe es creer que yo obedezco, fe es creer que yo no voy a contaminarme, sino que aunque no vea la provisión, Dios me va a proveer. Eso se llama fe. Yo espero en ti, Señor, no veo, pero yo espero en ti.
eso es fe. Mientras que el que no tiene fe es si yo necesito creer para ver. Bien. En el Antiguo Testamento, el Señor en Génesis 3:15 dijo: de la simiente de la mujer vendrá el que vencerá al enemigo. Por causa del pecado de ellos, Dios le dijo a la serpiente: de un nacido de mujer va a venir el que te va a vencer. Después Isaías 7:14, el profeta Isaías vuelve a decir una palabra similar. Dice: y hay una mujer virgen y de la cual vendrá el Salvador. O sea, en otras palabras dice eso, de que una mujer virgen. Ahora nos vamos a Lucas capítulo 1, versículo 26. En este pasaje nos habla de la anunciación, de lo que el ángel del Señor vino a hablarle a una mujer que era virgen. Sí saben la historia, ¿verdad? Y conocen la historia. Bien, ¿qué ocurrió con el ángel? El ángel se le apareció a María, que era virgen, y comenzó a decirle: llena de gracia, el Señor está contigo. Y comenzó a decirle lo que Dios iba a hacer, que iba a quedar embarazada por el Espíritu Santo. Y entonces ella dice: ¿cómo puede ser eso si no conozco varón? O sea, lo lógico era que ella le estaba diciendo al ángel: vas a tener un niño, de ti van a ser el Salvador. Pero ella dice: ¿cómo puede ser eso si no tengo relación, no me he casado? Y entonces ahí es donde le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá y vas a quedar embarazada. Bien, imaginémonos qué pasó con ella. ¿Qué vio Dios en ella para que Dios se fijara en ella, para que Dios la escogiera y no escogiera a otra mujer? Porque muchas mujeres de Israel en ese tiempo podrían haber estado esperando. En Isaías 7:14 no dice que la mujer que era virgen se iba a casar o que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo. No dice eso Isaías 7:14. Lo dice es Lucas. En el Evangelio es donde dice que por el Espíritu Santo. Muchas mujeres en ese tiempo tal vez dirían: según las señales, el pueblo de Israel o los maestros de la ley, según las señales, ellos sabrían que ya estaba por venir el Mesías. Y por esa razón era que ya antes habían venido falsos mesías. O sea, habían estado esperando la venida del Mesías. Pero también estaba esperando que se cumplieran profecías para que viniera el Mesías. Y una de las profecías era que nacería de una mujer. Génesis 3:15 y Isaías 7 y luego Isaías 9. Isaías 9:6. Entonces, los estudiosos de la palabra, el pueblo de Israel, estaban esperando. Y no solo ellos lo sabían, también lo sabía el pueblo. Así como hoy ustedes saben que Jesús viene por segunda vez. Es lo mismo. Se está diciendo: Jesucristo viene por la iglesia, y la Biblia dice en Apocalipsis, en los últimos versículos, el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. O sea, así como hoy nosotros sabemos que Jesús viene por segunda vez, también ellos sabían que Jesús venía por primera vez. O no Jesús, el Mesías, porque no sabían el nombre, solo sabían que vendría el Mesías. Entonces lo lógico era que se estarían guardando las mujeres, las jóvenes se estarían guardando de no tener relaciones fuera de matrimonio, sino guardarse para su esposo. Si la Biblia hubiese dicho que para que viniera el Mesías tenía que ser una mujer virgen y que no se casara, María no se hubiese estado desposada. Ella estaba comprometida a casarse. Pero ella, como no explica, no da claridad, entonces ahí no dice esta parte de que sería por relación hombre-mujer, sino que una mujer que se iba a guardar era la que Dios iba a usar.
¿Qué puede uno ver con esto? Que esta mujer se guardó para Dios. ¿Y se guardó para quién? Para el esposo. ¿Será que hoy estarán guardándose para que nazca el Mesías a través de una joven virgen? No, ya muchas andan probando a ver si le nace el Salvador antes de tiempo. No, no es niña. Y qué triste que uno se entera que en los liceos y jóvenes por ahí andan orgullosas diciendo: ya he tenido como 5. Y le dice una a la otra: ¿y usted no le da pena ser virgen? Eso es tiempo pasado. Eso es tiempo pasado del diablo. Pero las que se guardan, Dios les tiene un esposo. Igualito van a tener su esposo, así sea como sea. O igual, si llegaron a fallar, para eso está la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Amén. Bien. Pero lo que yo puedo ver es, ¿qué hizo ella para que Dios se agradara de ella? Ella lo que hizo fue obedecer la palabra, guardar la palabra, asistía al templo, buscaba a Dios, se guardaba para Dios. Y yo creo que ella misma dijo: ¿cómo he merecido yo? Fíjese lo que le dijo ella al ángel. Cuando él le dijo: será por el Espíritu Santo. Entonces ella dijo: hágase en mí lo que tú estás diciendo. Hágase en mí según tu palabra. Bien. ¿Qué tiene que ver toda esta enseñanza de hablar de la Virgen María? Y no estamos en la Iglesia Católica, y no se asusten. Era porque, uy, pero pastor, por favor. No. Debemos dar la posición a cada quien. Nosotros queremos más a María que muchos que están haciendo lo que no es con ella, pidiéndole. Nosotros le pedimos al único, a Jesucristo. Amén. Ella fue el instrumento de Dios, una honra tan grande recibió. Pero lo que sí puedo ver es qué hizo Noé, qué hizo Abraham, qué hizo Moisés, qué hizo Josué y qué hizo Gedeón y qué hizo ella. Ella lo que hizo fue que se guardó. Ahora, si analizamos, ¿qué hicimos nosotros para que hoy nosotros estemos aquí? ¿Verdad? Dios se agrada de usted. Dios se agrada de su vida. Si Dios mirara, vuelvo y les digo, si Dios mirara su pasado o lo malo del pasado de todos nosotros, nadie estaría aquí. Pero Dios no mira el pasado. ¿Sabe qué mira Dios? A pesar de cosas malas que hayamos hecho en un pasado, Dios mira el corazón de nosotros y entiende que lo que pudo pasar fue que nos dejamos arrastrar. Algunos por los amigos, algunos por otras cosas, pero se han dejado arrastrar. Uno se dejó llevar por los amigos, por el que dirán, por esto, vamos, hagamos, usted no se quede. Y entonces lo que uno puede ver es, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios se agradó de su vida y Dios se agrada de usted por lo que usted está haciendo hoy. Usted hoy tiene fe. Si antes de conocer al Señor, Dios se agradó de nosotros y no nos cortó, sino nos permitió vivir, y vamos hoy y estamos aquí, ¿qué no hará Dios si nosotros buscamos agradarle a Él? Si antes se agradó sin merecer, ¿qué no hará hoy si nosotros buscamos merecer? Dios se va a agradar más todavía de nosotros. Amén. Dios se va a agradar más. En la medida como usted espera en Dios, Dios se agrada. Y Dios dice: lo voy a bendecir, lo voy a restaurar, lo voy a complacer. ¿Por qué? Porque
Dios se agrada de usted. ¿Y sabe qué fue lo que les vuelvo a tomar este punto? Lo que dijo María. No tengo varón, ¿verdad? Dijo ella. ¿Cómo me va a pasar esto si no tengo relación con varón? El ángel antes le dijo: has hallado gracia delante de Dios. Ahora, ¿saben qué pasa? Dios les ha hablado a ustedes. Y usted puede decir: ¿cómo he merecido yo que Dios me hable a mí? ¿Cómo he merecido yo que yo escuche la voz de Dios? ¿Cómo he merecido yo que yo pueda entender la palabra y predicar la palabra? ¿Cómo he hecho yo para que tener claridad? ¿Cómo he hecho yo para que Dios me bendiga? O sea, ¿qué he hecho yo? Algo usted está haciendo que Dios cada día se agrada más de usted. Pero, así como vuelvo y les digo, como ella dijo, después de la respuesta, después de lo que el ángel le dijo, dice: pero no tengo con quién. Igualito, Dios le habla a usted y usted puede decir: pero ¿cómo va a pasar eso? Te voy a bendecir, pero ¿cómo va a pasar eso? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Así como dijo, sí la agarraron. Por aquí Yorfin la agarró. Dijo: sí, para mí. Claro, o sea, si el ángel le está diciendo: esto va a pasar contigo, y dijo ella: ¿cómo hago? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el milagro está. Y usted puede decir: ¿cómo hago? Señor, ¿qué hago yo para agradarte? Pero usted me está llamando, pero usted me está hablando, pero yo siento que usted me habla, yo siento que usted, y no siento, me bendice, y usted me da y me provee y me guarda y mi familia y me responde. ¿Qué hago? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Usted lo que tiene que decir es: Señor, hágase lo que tú dices. Si tú te agradas, hágase conmigo lo que tú estás diciendo. Amén. Dios le va a responder a cada uno de ustedes. Dios nos quiere bendecir. Mire, Dios se ha agradado de esta iglesia. Dios se ha agradado de la renovación carismática, nacer de nuevo. Nosotros, desde el 2003, comenzamos a tener experiencias, porque nosotros no venimos de una iglesia evangélica. Normalmente el que es evangélico aprende todo y le enseñan todo y ya sabe lo que es eso. Pero nosotros éramos como niños y de repente, ¿qué le pasó a aquel que se cayó solo sin orar por él? ¿Y qué pasó a aquel que está hablando? ¿Y qué pasó con esto? Y comenzó en la iglesia a pasar en el 2003 todo esto. Y comenzó el Señor a dar visiones, a mostrar, a dar profecías. Y uno dice: Dios mío, o sea, en ese tiempo, yo no sé si los que vieron eso en ese tiempo, ¿quiénes están en el 2003 aquí? A ver, levanten la mano los que están en el 2003. Los que estaban en el 2003 saben lo que pasó. El Señor dio muchos sueños y visiones. Y quiero compartir, no yo, una joven tuvo una visión en estos días y me la contó ayer. Entonces yo lo que dije fue: esto no es nuevo. Esto es confirmación de lo que el Señor dijo que iba a hacer y está haciendo. Ahora uno dice, Dios mío, pero ¿cómo he merecido yo? Le dijo Elizabeth a María: ¿cómo he merecido yo que venga la Madre del Señor? ¿Verdad? Bien, permítame el micrófono. Vamos a escuchar Hay una niña que está por aquí que... ¿Cuántos años tiene? 14, 12, 13. ¿Cuántos años tiene usted? 14. Hace 10 años el Señor nos dio una palabra y usted estaba de 4 años, así como los niños que están adentro, los que están por ahí alzados. Y menos iba usted a saber eso, ¿verdad? Compártanos
la experiencia que usted nos contó ayer a mi esposa y a mí. Buenas noches. No fue una experiencia más que todo. Hace máximo 2 semanas atrás, hace 2 meses, yo empecé a escuchar una voz de noche. Esa voz me hablaba. Pero sin embargo al principio empezó a hablarme, o sea, me decía cosas lindas sobre mi familia, que iba a prosperar. Pero hace 2 semanas me mostró una iglesia grande y hermosa. Pero yo no entendía. Yo incluso me levanté normal. Pero antenoche volví y la vi. Pero Dios me tomó de la mano. Estaba yo en la esquina de allá, en mi sueño. Y yo le pregunto a la voz que estaba al lado mío, que esa iglesia qué era. Él me tomó de la mano y me dio la vuelta hasta llegar hasta esta esquina. Al llegar a esta esquina, pues yo me di de cuenta del frente y me di de cuenta que era la Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo. En ese momento siguió dándome la vuelta hasta llegar a la parte de atrás. Y yo le pregunté a él que qué era esto. Era la iglesia Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo, inmensa, era de 3 pisos, de llegar de aquí hasta la cancha. Donde está la cancha era toda la iglesia, era de 3 pisos. En el tercer piso era puro oficinas. En el segundo piso era mitad escuela y mitad salones personales para los cultos de niños. Y en el primer piso era toda la iglesia. Y en la casa de al frente, donde dice la Viña del Señor y la Casa Azul, ese era puro estacionamiento. Yo quedé, verdad, impresionada. Incluso le dije a la hermana, porque la hermana me dijo que donde estaba la cancha iba a ser el estacionamiento. Y Dios me mostró antenoche que el estacionamiento no iba a ser allí en la cancha. El estacionamiento iba a ser de la Viña del Señor, la Casa Azul, todo eso era estacionamiento. Y de la cancha hasta aquí era toda la iglesia inmensa. Y de verdad pues yo le contesto al pastor porque yo ya tengo tiempo que me habla, que me dice, y yo quedé impresionada al ver, pero todo es de la gloria de Dios. Y teniendo fe, veremos que después de 13 años, veremos nuestra iglesia así. Gracias. Bien. Cuando ella me comparte esto, mi esposo y yo dijimos, pero ella ¿cómo iba a saber esto? Ella, ¿cuánto tiempo tiene viniendo a la iglesia? Desde los 6, 7. Ah, bien. Pequeñita. Uno se sorprende, o sea, se sorprende y no se sorprende. ¿Por qué razón? Porque, o sea, ¿cómo se cumple la palabra que dice en Joel 2:28 y también Hechos de los Apóstoles 2, Hechos 2:39 en adelante, donde dice que en los postreros días el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne? Dice, y los niños tendrán sueños y visiones. O sea, sueños y visiones significa Dios muestra lo que va a pasar en un futuro, lo que va a ocurrir. Y eso es lo que uno dice. Y entonces yo me decía, Dios mío, o sea, ¿qué hace uno? Y si usted se pone a mirar, ¿qué he hecho yo para que Dios se agrade de mí? Algo usted está haciendo. Dios conoce su corazón y sabe que usted quiere agradarle, pero aún uno se pregunta, pero ¿cómo Dios quiere agradarse si yo me equivoco también? ¿Verdad? Está eso. Señor, ¿cómo usted se agrada si yo me equivoco? Porque lo que pasa es que Dios conoce el corazón y sabe que realmente nosotros queremos agradar a Dios, pero tenemos errores, pero a pesar de eso seguimos adelante. Nos equivocamos, pero seguimos adelante. Fallamos, pero seguimos adelante. Dios se agrada de eso, de que usted no se echa para atrás, de que usted por eso no se va a apartar, se va a volver al mundo. No, mire, Dios es tan especial
Dios es tan especial con nosotros que aún uno pensando en fallar, Dios no permite que uno falle. O sea, le tranca por si de repente uno dice, uy, quisiera hacer esto, y Dios le tranca y no permite que se pierda. ¿Por qué? Porque a pesar de que tal vez uno quiera actuar por molestia, Dios conoce nuestro corazón y sabe que nosotros lo amamos, que nosotros queremos hacer las cosas bien. Eso es lo que pasa. Dios se agrada de nosotros y no entendemos, pero realmente Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Vamos.